La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, fue un periodo de rápida industrialización y cambio tecnológico que transformó la economía y la sociedad. Introdujo maquinaria avanzada, como el telar mecánico y la máquina de vapor, lo que permitió la producción en masa y la creación de fábricas. Esto llevó a un crecimiento económico sin precedentes, urbanización acelerada y cambios significativos en las condiciones laborales. A pesar de sus beneficios económicos, también generó problemas sociales, como la explotación laboral y la contaminación. Historia del ludismo en la Revolución Industrial. Orígenes del ludismo. El término ludismo proviene de Ned Land, una figura posiblemente mítica que, según se dice, destruyó 2 telares en 1779. Este acto simbólico se convirtió en el emblema de un movimiento más amplio de trabajadores que protestaban contra las nuevas máquinas que amenazaban sus empleos y modos de vida tradicionales. Aunque no hay evidencia clara de que Ned Land haya sido una persona real, su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia a la mecanización. Desarrollo del movimiento. El ludismo se extendió principalmente entre los años 1811 y 1816 en áreas industriales de Inglaterra como Nottinghamshire, Yorkshire y Lancashire. Los luditas, como se les llamaba a sus miembros, llevaban a cabo actos de sabotaje, destruyendo máquinas textiles como los telares mecánicos y las máquinas de tejer. Estos actos eran una respuesta a la pérdida de empleos y a las malas condiciones laborales que trajeron consigo las nuevas tecnologías. Los luditas no solo destruyeron máquinas, sino que también organizaron manifestaciones y redactaron peticiones demandando mejores condiciones de trabajo y salarios justos. Reacción del gobierno. El gobierno británico reaccionó con dureza ante las acciones de los luditas. En 1812, el Parlamento aprobó la Ley de Destrucción de Maquinaria, que convertía en un delito capital la destrucción de máquinas. Esto llevó a la detención y ejecución de varios luditas, además de la represión violenta de las protestas. El ejército fue desplegado en las áreas afectadas y se llevaron a cabo juicios sumarios para castigar a los responsables. La respuesta gubernamental fue tan severa que finalmente logró sofocar el movimiento. Declive del movimiento. A medida que la revolución industrial avanzaba, la represión gubernamental y la evolución tecnológica hicieron que el movimiento ludita perdiera fuerza. Las mejoras en las condiciones laborales y el aumento de la productividad que trajeron las nuevas tecnologías también contribuyeron a la disminución del descontento. Sin embargo, el ludismo dejó una huella duradera en la historia como uno de los primeros movimientos obreros que lucharon contra las injusticias de la industrialización. Curiosidades del ludismo. El mito de Ned Land. Ned Land probablemente nunca existió, pero se convirtió en una figura simbólica para los luditas. Las cartas y amenazas enviadas por los luditas a los propietarios de fábricas a menudo llevaban la firma de Ned Land o Rey Land. Esta figura mítica ayudó a unificar y dar identidad al movimiento. La primera revolución de los trabajadores. El ludismo es considerado por muchos historiadores como el primer movimiento de trabajadores organizado que se opuso a la mecanización y a las condiciones laborales impuestas por la revolución industrial. Fue una de las primeras manifestaciones de la lucha de clases en la era moderna. Diversidad en el movimiento. Aunque los luditas son más conocidos por su oposición a las máquinas textiles, el movimiento también incluía a trabajadores de otras industrias, como los sastres y los artesanos, quienes se veían amenazados por la mecanización de sus oficios. La resistencia a la mecanización no era exclusiva de un solo sector, sino que era una preocupación compartida por muchos trabajadores. Influencia en la literatura. El ludismo ha sido una fuente de inspiración para varios escritores. Por ejemplo, Charlotte Bronte menciona a los luditas en su novela Shirley, y Charles Dickens también alude a ellos en sus obras. Estos escritores utilizaron el ludismo para explorar temas de justicia social y la lucha contra la opresión. Renacimiento del término. En la actualidad, el término ludita a veces se usa para describir a personas que se oponen al progreso tecnológico o que son reticentes a adoptar nuevas tecnologías, aunque en un contexto diferente al de los trabajadores del siglo XIX. Esta resistencia moderna a la tecnología a menudo se relaciona con preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y la ética. Comparación con la revolución de la IA hoy. Similitudes. Miedo a la pérdida de empleos. Ludismo. Los luditas temían que las máquinas textiles reemplazaran a los trabajadores humanos, dejando a muchas personas sin empleo.
Revolución de la IA. Hoy en día, existe preocupación de que la IA y la automatización reemplacen a trabajadores en una amplia gama de industrias, desde la manufactura hasta el sector servicios, afectando empleos en áreas como la conducción, la atención al cliente y el análisis de datos. Resistencia al cambio. Ludismo. Los luditas destruyeron máquinas y protestaron activamente contra la mecanización. Revolución de la IA. Actualmente, algunas personas y grupos abogan por la regulación estricta de la IA o incluso su prohibición en ciertos contextos. Se han visto huelgas y protestas en industrias que están adoptando la automatización y la IA. Impacto en las condiciones laborales. Ludismo. La introducción de máquinas llevó a condiciones de trabajo más duras y a salarios más bajos. Revolución de la IA. Existe el temor de que la IA pueda llevar a la precarización del empleo, con trabajos más temporales y menos seguros, así como una mayor vigilancia y control sobre los trabajadores. Diferencias. Naturaleza de la tecnología. Ludismo. La tecnología de la revolución industrial era principalmente mecánica y tangible. Revolución de la IA. La IA es una tecnología digital, basada en software y algoritmos, lo que la hace menos tangible y más omnipresente en diferentes sectores. Escala y alcance. Ludismo. Afectó principalmente a la industria textil y a algunas otras áreas específicas. Revolución de la IA. La IA tiene el potencial de afectar prácticamente todas las industrias y aspectos de la vida cotidiana, desde la medicina y la educación hasta el entretenimiento y la política. Soluciones propuestas. Ludismo. Los luditas buscaban detener o revertir el uso de máquinas. Revolución de la IA. Las soluciones contemporáneas tienden a centrarse en la regulación, la adaptación y la educación para prepararse para un futuro donde la IA es inevitable. Se proponen políticas como la renta básica universal, la reconversión laboral y la educación continua para mitigar el impacto de la IA. Curiosidades modernas. Neoludismo. El término neoludismo se ha acuñado para describir a las personas que se oponen al progreso tecnológico contemporáneo. Aunque no es un movimiento tan organizado como el ludismo original, hay individuos y grupos que critican el impacto de la tecnología moderna, incluyendo la IA. Estos críticos a menudo se centran en los aspectos negativos de la tecnología, como la pérdida de privacidad, el control corporativo y el desempleo. Ética y filosofía. El debate sobre la IA ha llevado a un florecimiento de discusiones éticas y filosóficas sobre el papel de la tecnología en la sociedad, el libre albedrío y la definición del trabajo humano. Se plantean preguntas sobre hasta qué punto deberíamos permitir que la IA tome decisiones autónomas y cómo podemos garantizar que estas tecnologías beneficien a la humanidad en su conjunto. Regulación global. A diferencia de la revolución industrial, que fue principalmente un fenómeno nacional, la IA es una cuestión global. Países y organizaciones internacionales están discutiendo cómo regular y gestionar el impacto de la IA de manera coordinada. La cooperación internacional es crucial para abordar los desafíos y oportunidades que presenta la IA de manera equitativa y eficaz. ¿Estará pasando lo mismo que en la revolución industrial del siglo XVIII en Gran Bretaña? ¿No sustituirán las máquinas? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a mi canal de YouTube Amante Historia para más videos. Dale like y comparte. Gracias.